Bienvenidos a Worldwide Ministry, lo que quede. Hoy vamos a hablar del sionismo bíblico. Soy el rabino Joseph B. Márquez y esto es judaísmo netzarí. Ok, los que tengan YouTube, por favor suscríbanse y toquen la campanita para que reciban constantemente nuevas ideas. Hoy estamos realmente celebrando, nos falta un día para celebrar Feliz Día de Jerusalén. ¿Qué significa ese Día de Jerusalén? El día de Yom HaZikaron, Día Memorial de Israel, se celebra cada año el día 3 de Iyar. David Ben Gurión proclama en Jerusalén el Estado de Israel ese día en el año 1948. Amén. Cada año los celebramos basados en lo que Yeshua dijo en Lucas 21:24 y dice: caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, todo el pueblo judío, y Jerusalén será ¿qué? Hollada, pisoteada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles, y ese tiempo se cumplió en 1948. ¿Okay? Y lo celebramos todos los años. Mañana se cumplió 76 años. ¿Qué es sionismo? Vamos a poner un ejemplo. Sionismo, también se escribe con Z porque es Sion, significa luchar por un Estado judío independiente. Era la idea de que algún día el Estado judío se volvería a establecer. Esa idea estuvo sobre algo en particular. La palabra deriva de Sion, el monte del templo, donde está el templo, en Jerusalén. Es una ideología y movimiento político que defiende que el pueblo judío ha de poseer un estado propio, preferiblemente en la antigua tierra de Israel, llamado Eretz Israel. Amén. El sionismo como movimiento apareció en Europa a finales del siglo XIX por el periodista austrohúngaro de origen judío Theodor Herzl, que lo ven acá, en respuesta al antisemitismo que recorrió Europa. El detonante fue una cuestión, un problema que hubo con un señor llamado Dreyfus, una sentencia judicial antisemita sobre espionaje culpando sin pruebas al capitán Alfredo Dreyfus, que vivió de 1859 a 1935, de origen judío, durante 12 años de 1994 a 1906, que fue realmente el detonante de todo este juicio. Este caso estremeció al mundo y Herzl fundó la Organización Sionista Mundial en 1897. Él nunca jamás vio la creación del Estado. Él murió antes que eso. Pero él es el fundador de la idea sionista de que todo judío tenemos el derecho de establecernos de nuevo en Sion y en Jerusalén. Amén. El movimiento sionista fomentó la inmigración judía de Palestina y alcanzó su objetivo principal en la fundación del Estado de Israel en 1948. Aquí está, el Estado de Israel nació, eso apareció en el Palestine Post, ¿ok? Entonces dice, la inmigración judía a Eretz Israel se inició en 1882. Hay gente que dice que en 1948 ellos se mudaron. No, inició casi unos 60, 70 años antes. La primera aliyá es el ir a Israel. Vio la llegada alrededor de 35.000 judíos en el término de unos 20 años. La segunda aliyá, que comenzó en 1904, y otras aliyá fueron impulsadas en la década de 1930 por la persecución nazi. Más y más gente judía volvió a su estado, al estado de Israel. Gran Bretaña se había quedado en la región de Palestina conquistada al Imperio Otomano. La declaración de Balfour, el señor Balfour, apoyó en 1917 la creación de una patria judía en el mandato británico de Palestina. Al día siguiente, descontentos sin el reparto, los árabes comenzaron una serie de guerras contra Israel. Esto lo que estaba diciendo es que tarde o temprano los británicos iban, a través de esta declaración de Balfour, dar esa tierra a Israel. Al final terminaron dividiéndolo en dos estados. Un estado palestino y un estado israelita. Los palestinos no estaban de acuerdo, querían todo. No querían división ninguna. Querían exterminar a todos los judíos de la faz de la tierra, pero lamentablemente, afortunadamente se podría decir más bien,
intervino en Inglaterra y facilitó la división entre los dos grupos. Vamos a seguir leyendo y dice claramente, en el 14 de mayo de 1941, este señor David Ben Gurión proclama en el Estado de Israel, y un día después los ejércitos árabes que están comandados por Egipto, Siria, Jordania, Líbano e Irak entran en una guerra contra el nuevo Estado que logra una aplastante victoria en 1949. O sea, en menos de un año, más de 760.000 palestinos se vieron empujados al éxodo, fueron expulsados de sus casas por esta guerra. Si no hubiera habido la guerra de estos 5 estados, Egipto, Siria, Jordania, Líbano e Irak, si no hubieran hecho, la gente no hubiera sido expulsada de ningún lugar. Pero esta gente decidió, queremos expulsar. El 5 de junio de 1967, Israel inicia la llamada Guerra de los 6 días contra Egipto, Siria y Jordania, apoderándose de Jerusalén del Este, porque antes Jerusalén estaba dividida en 2 partes. Además de conquistó Cisjordania, la franja de Gaza, la meseta siria de Golán y del Sinaí, Egipto. Toda la parte del Sinaí, que al final volvió a ser entregada de buena manera a los egipcios. El 6 de octubre de 1973, Egipto y Siria atacan a Israel en el Sinaí y en el Golán. Tras una grave derrota, el ejército israelita logra mantenerse, pero sufre severas pérdidas. Y afortunadamente, en marzo del 79, se dan los acuerdos de Camp David, promovidos por el entonces presidente Carter de Estados Unidos, auspiciado por Estados Unidos. Se da el Tratado de Paz israelita-egipcio, el primero cerrado entre Israel y uno de sus vecinos. Debido a este tratado, pongo un poquito atrás, debido a este tratado, el señor que era presidente de Egipto fue asesinado. No estaban de acuerdo con lo que he dicho. ¿Okay? Adicionalmente a eso, fíjense cómo toda la historia va dando puro ataque a Israel. Israel nunca ataca a nadie, pero los demás lo atacan directamente. El 6 de junio del año 1982, las tropas israelitas invaden el Líbano y sitúan Beirut. ¿Por qué? Porque fueron atacados. No porque originalmente estuvieran tratando de conquistar nada, sino que cada vez que hay ataques de otros países, ellos se defienden. La Organización para la Liberación de Palestina, OLP, debe abandonar el país y las tropas israelitas ocupan el sur hasta el año 2000. El 26 de octubre de 1924, los primeros ministros de Israel y Jordania, aquí están, firman un tratado de paz tras 46 años de estado de guerra. Jordania es el país que está al lado de Israel. Firman un acuerdo de paz. Y en diciembre del año 87, los palestinos en Cisjordania y Gaza lanzan la guerra de la piedra, la primera intifada contra la ocupación israelita. Y comienza el problema con la OLP. También podemos ver que el 13 de septiembre del 93, Israel y la OLP, aquí lo ven, se unieron a un acuerdo en Oslo sobre la autonomía palestina, presionado un poco por el presidente Bill Clinton. Bill Clinton. ¿Okay? Y adicionalmente, el 6 de diciembre del año 2017, Donald Trump, presidente, reconoce a Jerusalén como la capital de Israel, lo que provoca la ira de los palestinos y el rechazo de la comunidad internacional. El 14 de mayo de 2018, Estados Unidos traslada su embajada a Jerusalén, y en marzo del 19 el presidente estadounidense firma un decreto que reconoce la soberanía de Israel sobre los altos del Golán, la parte alta de Israel. ¿Cuáles son los versos que apoyan el Estado de Israel? ¿Okay? Ya vemos que el Estado de Israel siempre se ha defendido. Nunca ha atacado, siempre se defiende. ¿Okay? Nunca ha tratado de robarle a nadie, siempre se ha defendido. Porque todas las personas que lo han atacado son países que están en desacuerdo que ellos viven allí. ¿Okay? Pero afortunadamente para todas las personas a nivel mundial, Dios, el Elohim de Israel, el verdadero creador del universo, quiere que ellos estén allí y nada, nadie, nada, jamás, no importa lo que hagan, lo va a sacar de ellos.
En Deuteronomio 30, del 3 al 8, dice, entonces Yahweh hará volver... ¿Ah? Del 3 al 5. Entonces Yahweh hará volver su cautiverio y tendrá misericordia de ti y volverá a recoger todos los pueblos donde te han esparcido Yahweh tu Elohim. Va a recoger a todos. Ellos todos fueron sacados en el año 70, en el año 110, fuera de Jerusalén, y los recogió a todos. Y aun cuando tus desterrados estén en el extremo de los cielos, desde allí te va a recoger el Creador del universo, tu Elohim, y desde allí tomará y te devolverá Yahweh a tu Elohim, a la tierra que poseyeron tus padres. Tú la poseerás, Él te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Muy claro, muy directo. Y la siguiente es Isaías 66, 8, 11. ¿Quién ha oído semejante cosa? ¿Quién ha visto tales cosas? ¿Se dará a luz un país en un solo día? Se dio a luz un país en un solo día. Amén. Israel fue creado en un solo día. Lo atacaron todo el mundo, Israel sobrevivió. Lo volvieron a atacar países completos, Israel sobrevivió. No importa que todo el mundo lo ataque, Israel sobrevivirá, porque detrás de él está el creador del universo. ¿Ok? Pues apenas sintió, nacerá o nació una sola vez, pues apenas sintió los dolores, Sión parió sus hijos. Yo que abro la matriz que he de parir, dice Yahweh, yo te hago engendrar, la voy a cegar, dice tu Elohim. Alegraos con Jerusalén, gozaos en ella todos los que la amáis, rebosad de júbilo con ella los que en ella lleváis luto, porque mamaréis a sus pechos y os saciaréis de sus consolaciones y succionaréis gozosos las ubres de su gloria. Amén. ¿Lo decimos? Sí. Aún las personas, todos los judíos mesiánicos y aún los cristianos tienen que jubilarse, porque en Jerusalén estuvo el Mesías, Yeshua, y ese Mesías dijo claramente que Jerusalén seguiría para toda la eternidad perteneciendo al pueblo judío. Versos que apoyan el Estado de Israel también tenemos en Mateo 23, 37, 38. Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que han sido enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto a sus polluelos bajo la sala y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desolada. Los dejó desolada porque ellos se portaron mal, pero los volvió a traer. Amén. ¿Eh? Año 70. En Lucas 21, 24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a las naciones, y Jerusalén será ¿qué? Hollada, pisoteada por los gentiles, por la gente que no es judía, hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles, entonces todos volverán. Ok, por favor suscríbase a nuestro canal en YouTube. Gracias por vernos.